¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar con algunos conceptos básicos de lo que es criminalística, pero vamos a ampliarlo todavía más con su fundamento constitucional y su naturaleza jurídica. Y que en esta cuestión también vamos a relacionarlo con lo que es el derecho penal. A su vez, entenderemos que el derecho penal, algunos expertos hablan que no está tan relacionado con las áreas de las ciencias penales. Sin embargo, aquí hay que entender una situación concreta. El derecho penal se encarga del estudio y sobre todo el estudio concreto de delitos, cómo los va a punibilizar, cómo los va a sancionar y sobre todo, pues cómo hasta cierto punto los puede erradicar, en el entendido que para ello se debe de apoyar de las ciencias penales. Ahora bien, en esta cuestión, nosotros vimos la semana anterior algún desarrollo histórico de la criminalística y cómo ha sido evolutivo su proceso. Sin embargo, hoy día, el mismo sistema, la misma sociedad nos exige estar preparados día con día, estar a la vanguardia. Para ello, ustedes como criminalistas deben comprender esa relación de las disciplinas científicas que hacen a la criminalística, pero de la mano del derecho penal y del derecho general en sí mismo. Para poder entender esto, necesitaríamos comprender los alcances jurídicos que implica el someter un delito a estudio, el someter esa perspectiva de derechos humanos para poder encuadrar un delito y que se haga justicia a una persona que ha sido sujeta a esa conducta, que ha sido sometida a un daño psíquico, a un daño moral, ¿de acuerdo? De tal modo que, bueno, después de esto vamos a ver, les voy a compartir pantalla para que podamos entender estas cuestiones etiológicas y sobre todo jurídicas del por qué los delitos necesitan de un marco jurídico, pero también de relacionarse con algunas otras disciplinas. Vamos a ver algunas acepciones y la organización, pero sobre todo la sistematización de la palabra derecho con su relación del derecho penal y la criminalística. ¿De acuerdo? Bien. Como parte fundamental, entendemos que el concepto de derecho va a obedecer a esa naturaleza propia de que toda norma jurídica va a tomar en consideración ese elemento bilateral hacia lo que es creada, para lo que fue creada esa norma. En el entendido que va a conferir facultades, va a imponer deberes y obligaciones, pero resulta preciso también que nos va a conferir derechos, que propiamente la misma norma está dirigida hacia los individuos. Que en esta parte y en un sentido objetivo, la norma o el conjunto de normas o principios jurídicos son de carácter bilateral, generales o abstractos, y que a casos particulares en concreto va a determinar esos lineamientos de cómo el derecho va a conferir a los sujetos destinatarios las mismas facultades. ¿Por qué? Porque va a imponernos deberes y obligaciones recíprocas que van a ser intervinientes en una relación. ¿Sí? ¿Y jóvenes? Ahora bien, que en esta cuestión el derecho mismo se va a valer del derecho subjetivo, que es esa facultad hacia los sujetos, que somos nosotros los ciudadanos. Nos va a conferir esas facultades de derecho positivo, pero también derivado de la norma, para que nosotros entendamos ese poder, esa pretensión, esa facultad y esa autorización que la norma jurídica nos confiere a través de otros sujetos para desarrollar ciertas actividades y aplicabilidad de casos concretos. ¿De acuerdo? Y que en esta parte, el Estado de Derecho es ese poder sometido del Estado a la propia ley y los límites que se van a poner de acuerdo en cuanto a la actividad estatal que se va a regular y se va a controlar por medio del Ministerio de Ley. Por eso el Estado de Derecho es fundamentalmente conocido como el imperio de la ley a un entendimiento de expresión de voluntad general de los ciudadanos. Ahora bien, como parte del derecho penal, el derecho penal tiene por objeto específico mantener un orden político y social
que sus reglas son de observancia pública, general, y que a través de esa comunidad va a establecer medios de penas y medidas preventivas, pero también sanciones que coadyuven a mantener el bienestar social de la misma. El maestro Rafael de Pina nos conceptúa al derecho penal como ese complejo de normas de derecho positivo que se van a destinar a definir en un catálogo los delitos y cómo esos delitos van a tener una aplicación de sanciones y responsabilidad penal. ¿Qué fines persigue el derecho penal? Bueno, como primera directriz va a proteger el bien jurídico tutelado de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que estar en concordancia con el Estado y que el Estado mismo también pueda ser sujeto de protección en cuanto a sus bienes, su patrimonio, su naturaleza jurídica. ¿Sí? Los bienes jurídicos tutelados son aquellos destinatarios por los cuales la norma va a ser protectora. Llámese la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad sexual, entre otras más. El derecho penal es una rama del derecho público interno. ¿Por qué? Porque a través de las normas va a establecer los delitos y las penas, pero también las medidas de seguridad que se puedan adquirir con respecto de una armonía social. Y desde luego que a través de los valores va a atender a esa esencial cualidad de los seres humanos para desarrollarlos en un plano colectivo. Que el derecho penal, a través del jus penali, va a encontrar su elemento objetivo conformado por dos partes. Por un lado, que el derecho objetivo sea el mandato a través del conjunto de normas jurídicas, pero que haciéndose valer del derecho subjetivo, el ciudadano tenga la facultad que surge de esos mandatos. Enrique Bacigalupo nos define el derecho penal objetivo como una manifestación concreta que surge del derecho penal subjetivo y que da ese poder sancionador al Estado, que está contenido en leyes de carácter penal, y que esta parte objetiva del derecho penal es en la expresión máxima del uso concreto del poder sancionador que tiene el Estado como marco rector que fija la constitución política y que a través de esos principios legitimantes del derecho penal vamos a tener tutelados ciertos bienes jurídicos aplicados a la norma en común. En tanto que el derecho penal subjetivo, ese jus puniendi, es simplemente la facultad, la pretensión, la solicitud para que el Estado imponga y ejecute los castigos. O sea, esa determinante para imponer y ejecutar las penas cuando un individuo exteriorice conductas desviadas o que se consideren delictivas y que sean sancionables por el Estado mexicano. Ahora, en tanto que el derecho penal surge como una ciencia que desde el punto de vista del autor español Miguel Polaino Navarrete, en un estricto sentido, la ciencia es un objeto de conocimiento, pero que este objeto de conocimiento no le va a valer al derecho penal porque se traducirá en ese conjunto de normas. Sin embargo, que al hacer ciencia el derecho penal, necesita de los métodos de investigación. ¿Para qué? Para que ese objeto de conocimiento se convierta en objeto de estudio concreto y sobre todo en un estudio científico. Que la ciencia del derecho penal tendrá dos elementos. Por un lado un objeto y por otro lado un método. El objeto ya sabemos que es ese conjunto de normas jurídicas de carácter penal que van a servir para establecer delitos y sus penas y medidas de seguridad, pero que a través del método científico va a servirse para descubrir una verdad científica y enfocar esos conocimientos adquiridos para establecer la, las bases reales de una investigación científica de carácter criminal. Por eso es importante para los criminalistas o la gente de servicios periciales establecer esas cuestiones de observación, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros al establecer un perímetro en una investigación criminal es observar que por otro lado se formulen preguntas para resolver ese caso. Y a través de las formulaciones de hipótesis, nosotros sometamos ese estudio del lugar de los hechos a una experimentación para poder llegar a conclusiones concretas y poder reportar esos resultados a la carpeta de investigación y sobre todo que se concluya de manera satisfactoria una investigación criminal. ¿De acuerdo, jóvenes?
Entonces, en esta parte necesitamos entender la naturaleza jurídica del derecho penal y sobre todo de la investigación de delitos. Necesitamos entender por qué es importante establecer las bases jurídicas, pero también las bases científicas y concretas al caso de estudio. Para efectos de los delitos, el derecho penal va a surgir de un documento llamado Constitución Política de los Estados Unidos, que en su artículo 21 nos dice a quién le compete la investigación de los delitos. ¿Quién es la autoridad responsable de investigar esos delitos? Ay, perdón, es que ya se me fue aquí. Aquí lo tenemos. Nos dice en su literalidad el artículo 21 constitucional que la investigación de los delitos va a corresponder a una autoridad llamada Ministerio Público y que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del Poder Ejecutivo Federal, de la Guardia Nacional y de las policías en su diversidad de competencia, actuarán bajo la conducción de esta autoridad y al mando de quien ejercite esa función. Que el ejercicio de la acción penal ante tribunales también es facultad del Ministerio Público. Que la ley determine en qué casos particulares y concretos se puede acreditar y ejercer esa acción penal ante ya un órgano jurisdiccional. También se va a encargar de las penas, de modificarlas y de la duración con respecto de los órganos jurisdiccionales, es decir, de los tribunales. Que hay una competencia de autoridad administrativa en cuanto a las sanciones y administraciones sobre reglamentos normativos y gubernativos de la policía. Que a través de esos reglamentos entendamos cómo se debe trabajar en esta cuestión de la investigación de los delitos. Ahora, por otra parte, nos dice también el estudio concreto que el Código Nacional de Procedimientos de carácter penal o de naturaleza penal nos habla de la figura del Ministerio Público y que ese Ministerio Público, al ser una autoridad administrativa, tendrá la obligación de perseguir y sobre todo investigar los delitos. ¿Para qué? Para entender esa naturaleza teológica, pero también punitiva. ¿De acuerdo? Vamos a buscar aquí los actos de investigación. Permítame un segundito. Artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos. Nos habla el artículo 251 también de los actos de investigación. Y sobre todo, en qué casos no requieren autorización de un juez y en qué casos sí la requieren. Y que en este caso, los actos de investigación son esa serie de líneas y sobre todo métodos y técnicas para entender cómo se ha suscitado un evento violento. Obviamente la naturaleza jurídica dará competencia y certeza jurídica de que las cosas se están haciendo en apego al Estado de Derecho y bajo el imperio de, como dijimos, de la ley, para que no se vean comprometidos derechos fundamentales, tanto de víctimas y ofendidos, como de imputados o responsables. ¿Sí, jóvenes? Entonces, entrando en esta cuestión de las ciencias penales, ¿qué necesitaríamos nosotros como criminalistas o como expertos en la investigación de delitos? Pues que el derecho penal sirva como un estatuto para resolver problemas de aplicación de leyes a los casos concretos. Dos, que a través de la constitución de elementos probatorios como son indicios y evidencias, resolvamos hechos delictivos y que conste a través de ese conjunto de conocimientos. Poder hallar al presunto delincuente
o presuntos delincuentes y conocer por lo menos el modus operandi del delito que se ha ejecutado. Pero sobre todo hacernos valer de pruebas y procedimientos para utilizar esas cuestiones. Dentro de las ciencias penales auxiliares, la criminalística la vamos a definir como ese conjunto de ciencias fácticas que se van a ocupar del estudio etiológico del delito, que a través de sus técnicas de comprobación y los métodos de descubrimiento permitan identificar y sobre todo encuadrar al tipo penal sobre un imputado, un presunto responsable o esas cuestiones de descartar sospechosos. ¿Sí, jóvenes? Pero para ello necesitamos entender esta relación tripartita entre el derecho penal, la criminalística y la criminología. Que el derecho penal se va a apoyar como conjunto de normas jurídicas de las penas y medidas de sanciones cuando se haya cometido delitos. Dos, que a través de ese encuadre tipo se apoye de ciencias penales para el esclarecimiento de los delitos. ¿De quién se va a apoyar entonces? De la criminalística y la criminología. Que la criminalística va a responder a preguntas de cómo sucedieron los hechos, pero también las 7 preguntas de oro de la criminalística. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora, en qué momento? Y que al reconstruir el lugar de los hechos, mediante las diversas técnicas y métodos de investigación, la criminalística nos lleve a resolver y encontrar la verdad histórico-científica sobre un evento considerado como delito. A la par de la criminología va a responder a la pregunta ¿quién? Es decir, ese estudio endógeno, exógeno, endocrino, psíquico de un delincuente para que ha cometido conductas antisociales, que ha cometido conductas desviadas. Y sobre todo, al responder a la pregunta ¿quién? Sus campos de acción también deben de ser prevenir el delito en la sociedad en general, apoyados por las fuerzas de seguridad pública y sobre todo entender cómo el delito va a operar en empresas, escuelas, en el mismo hogar, en la vida cotidiana de todos los seres en la calle. Entonces, la criminología tiene que hacerse valer de esas directrices para poder prevenir delitos antes que sean estos reprimidos. Ahora, en esta cuestión, la criminalística puede apoyarse de las ciencias penales y forenses, sí, de documentoscopía, dactiloscopía, mecánica de hechos de tránsito, estudio de pelos, fibras, de ese estudio de incendios y armas explosivos, porque cada una de estas ramas tiene una peculiaridad especial y sobre todo el experto necesitará de ciertos conocimientos, pero también de ciertas aptitudes para poder desarrollar su trabajo en el análisis de los laboratorios respectivos sobre indicios y evidencias. Se considera que la criminalística comienza por ahí del año 1982 con la publicación de la edición del libro del Manual del Buen Juez de Hans Gross, y que a su vez, dentro del diccionario terminológico Ciencias Forenses, Gutiérrez Chávez la va a definir como el conjunto de disciplinas que utilizan todos sus métodos, conocimientos y técnicas para colaborar directamente y de manera científica con la procuración, la administración y sobre todo la impartición de justicia. Las ciencias forenses es un elemento preponderantemente esencial para poder discriminar información innecesaria y llegar a la información concreta al caso aplicado de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, que en esta parte, ciencia forense dentro de una acepción moderna, va a contribuir a la procuración de justicia más que a la administración. Y estamos hablando aquí de la construcción de la teoría del caso. Viñals Carrera la va a definir como ese conjunto de disciplinas que tienen como objeto no solo recopilar indicios y evidencias, sino materializarlas como elementos de prueba para que tengan efectos judiciales mediante la aplicación de los métodos científicos. Que esta parte de las ciencias forenses se van a convertir en el momento probatorio que va a ser dúctil y funcional. ¿A quién? Al procedimiento judicial en materia penal. ¿Sí? Entonces, de las ciencias forenses, Pito, se van a apoyar
física, la química, la medicina, la estomatología, la entomatología, la estadística, la antropología, la criminología, el propio derecho, el arte forense, la estadística y sobre todo las matemáticas. ¿Para qué? Para que nosotros encontramos en cada una de ellas una serie de elementos concatenados y poder realizar esos estudios concretos a los casos del orden criminal. Con la debida diligencia, nosotros tenemos que entender que la criminalística es una disciplina fundamentada. ¿Por qué? Porque tiene que valer su expertise, tiene que valer sus elementos probatorios en los métodos y técnicas de investigación aplicados a ciencias. Que a través del estudio de las ciencias forenses, la criminalística va a especializarse en mecánica de ciertos elementos para que, de acuerdo a lo pegado a lo jurídico, se aplique ese conocimiento especializado. Vamos a conceptualizar criminalística de nueva cuenta. Nos dice Rodríguez Manzanera en su libro de penología que es una estructura similar que va a reunir un conglomerado de conocimientos. Ya entendimos que la criminalística siempre nos va a arrojar un conglomerado de conocimientos, pero que va a descubrir el cómo, cuándo, qué, por qué y para qué de un elemento criminal, de un evento criminogeno. Pero nos va a permitir identificar y descubrir al presunto sospechoso, constituyendo y verificando hechos fácticos. Pero yo aquí agregaría que también nos permite eliminar toda información que no nos sirva dentro de la investigación y, sobre todo, desechar sospechosos, encontrar a un verdadero culpable. Segovia, en su práctica forense y criminología criminalística del año 2022, nos dice que es una disciplina que va a ayudar y va a apoyarse de métodos y técnicas de la investigación de carácter natural y social para realizar un examen sobre todo material significativo y sensible, perdón, que se haya encontrado en un lugar de los hechos, que haya sido materia constitutiva de un evento delictuoso y que a través de sus elementos de existencia, los órganos encargados de administrar, procurar y sobre todo impartir justicia, encuentren una línea de investigación para poder sancionar y punibilizar a esos delitos. Concluyamos, la criminalística va a ser un instrumento de ley. ¿Por qué? Porque, repito, al estar constituido en el Estado de Derecho, al estar constituido en un catálogo de delitos llamado Código Penal, y al estar instituido de la parte más esencial del derecho, necesita estar normado y regulada esa actividad. Que a través de esa actividad de ley vamos a encontrar la relación entre un delito y un probable delincuente. Que vamos a encontrar esas líneas de la victimología y la penología en el estudio tanto de cómo se ha ejecutado un daño, pero también cómo se debe sancionar y punibilizar ese delito. ¿No? Que ahora, en esta cuestión, la criminalística, al ser ese instrumento de investigación, tiene que contener pasos, métodos científicos, y se va a convertir en un cúmulo de conocimientos que van a ser un instrumento eficaz para no solo investigar delitos y delincuentes, sino, repito, llegar a verdades históricos científicas. La criminalística, al ser un conjunto de procedimientos, va a aplicar técnicas de búsqueda para descubrir y verificar la información y sobre todo que esa información sea tangible, veraz, porque se ha sido sometida a un estudio científico sobre un hecho aparentemente delictuoso y encontrar al presunto autor de eso. Esto es lo que nos dice Cuello Cayón, perdón, Eugenio Cuello Cayón. Que dentro de la anatomía del criminalista, el criminalista tiene que tener un enfoque científico y tecnológico. Que el primer elemento preponderantemente especial y esencial de un criminalista es observar. La cualidad más importante de los criminalistas y de todo el área de servicios periciales es observar, que tiene que actuar con un objetivo específico, que tiene que tener empatía y vocación por el servicio, que tiene que ser líder, porque muchas veces ellos
en cuanto al Ministerio Público les delegue esa responsabilidad, tienen que ser líderes, que tienen que encontrar esa parte del trabajo en equipo a través de las técnicas multidisciplinarias. Y sobre todo que tienen que ser crítico dentro del punto de análisis. ¿Para qué? Para que sea un investigador sensato, sobre todo curioso. Entonces podemos decidir o definir más bien que la criminalística es una ciencia y que se considera un arte. ¿Por qué? Porque cada uno de los intervinientes en la investigación criminal va a aportar desde su expertise esas cuestiones precisas al valor contenido en cada uno de sus elementos de trabajo. Llámese la balística, la grafoscopía, la química forense, la estomatología y sobre todo que la criminalística tiene que contener esos grados de intervención para resolver problemas del orden criminal que aquejan principalmente a la administración y procuración de la justicia penal. ¿Qué intereses tiene la criminalística? Por un lado, que a través de los métodos de trabajo se proteja, se conserve y se fije un lugar de los hechos. Y para ello el primer respondiente tiene que hacer esa cuestión. Llámese seguridad pública municipal, estatal, federal, el ejército, la marina o bien la propia policía de investigación a cargo del Ministerio Público. Que se hagan los debidos embalajes sobre material sensible, que se haga moldeo de huellas, que la investigación dactiloscópica en un lugar de los hechos permita, a través de una inspección judicial, identificar huellas, pisadas, sangre, en un caso concreto, semen, fibras, pelos, que la mecánica de hechos de tránsito determine sobre aquellas cuestiones de colisiones, eh, de impactos en vehículos, ¿sí? Que tiene que ser una investigación documentada. ¿Por qué? Porque la criminalística tiene que ser una ciencia en donde todo se anote, en donde no podemos dar por sentado nada en concreto ni nada veraz hasta que no se agote el último grado de estudio, que también nos va a permitir encontrar lineamientos para incendios y explosiones, que dentro de la balística permita esa línea de cuando una arma de fuego ha sido empleada en un evento violento. En otros países, vamos a hacer aquí algo de derecho comparado. En otros países la criminalística tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en España se le llama policiología, es decir, el estudio de las policías a través de los delitos. En Francia, policía científica. Y en Italia se utiliza como una técnica a la instrucción judicial. Es decir, que todos los órdenes participan. La criminalística, al ser una ciencia auxiliar del derecho penal, se va a ocupar concretamente de descubrir y verificar de manera científica un delito cometido y encontrar a un posible delincuente o bien descartar sospechosos. Porque también la criminalística nos va a permitir descartar sospechosos. Ahora, que dentro de esta ciencia se toman muestras y esas muestras tienen que ser típicas en cuanto a la aparición y producción sobre las causas que han generado al efecto criminal y que a través del conjunto de procesos se van a determinar esas líneas de investigación para determinar si son o no elementos constitutivos de delito. Que la criminalística es una técnica que va a elaborar perfiles criminales, que está relacionado con elementos psicojurídicos, que va a aplicar fundamentalmente, nuevamente, lo refiero nuevamente, conocimientos, métodos, técnicas a una investigación, que va a ser el examen principal sobre material sensible relacionado con un presunto hecho delictivo, a fin de determinar y auxiliar a los encargados de la administración, procuración e impartición de justicia sobre un evento reconstruido, donde se señale y se precise cada uno de los trabajos que se han hecho por los expertos a fin de intervenir en un proceso judicial. La criminalística también, como parte de ciencia penal del derecho penal, va a utilizar y emplear
recursos técnico-científicos. ¿Por qué? Porque no nada más es lo que haga en sí el perito. Tiene que tener instrumentos, tiene que tener técnicas, tiene que tener conocimientos y va a otorgar bases sobre el análisis del lugar de los hechos a las probables causas o móviles de los eventos delictivos. Una vez más, la criminalística será una ciencia auxiliar del derecho penal cuyo objetivo primordial es descubrir y verificar la condición científica del delito, identificar a un imputado, identificar a una posible, que ese conjunto de conocimientos se van a aplicar a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un caso concreto en particular y al presunto responsable. La criminalística es una ciencia que aplica fundamentalmente conocimientos a través de los métodos y técnicas de investigación, pero para ello necesitamos el estudio de material sensible y significativo que se relacione directamente con un hecho presuntamente delictivo, con el fin de determinar ese grado o esas líneas de investigación, aplicar a casos concretos sobre auxilio de órganos y encargados de procurar y hacer justicia, pero también constituir su existencia real, reconstruirla, señalarla, precisarla. Cada uno de los intervinientes en el lugar de los hechos tendrá en su propia tarea esas nociones de cómo hacer al delito un caso concreto de estudio. ¿De acuerdo? Vamos a retomar estas cuestiones del por qué la criminalística es una disciplina de carácter científico, pero que va a ser auxiliar del derecho penal en el esclarecimiento de los delitos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, vamos a retomar un poco de la primera presentación, para que entendamos cuál es el objeto y el alcance principal de la criminalística. Bien, la criminalística va a partir del método científico, y la palabra método proviene etimológicamente del griego métodos, cuyo significado se va a definir como una persecución a un fin concreto, que en una generalidad va a consistir en ese procedimiento o en ese proceso conforme a un plan de acción, a un plan de trabajo, de determinado orden y para lo que llega a ser una materia específica. ¿Sí, jóvenes? Desde luego, la criminalística tiene que agotar los pasos del método científico a través de la observación, la hipótesis, la experimentación, los elementos probatorios, para que esto se convierta en teoría y la teoría después alcance rangos. ¿Y jóvenes? Entonces, en esta cuestión, la criminalística va a hacerse valer como una ciencia que va a apoyar al derecho penal en un marco jurídico y que va a adoptar tres formas preponderantemente importantes y principales para solucionar problemas a casos concretos. Porque la criminalística es una ciencia inventiva. El perito tiene que emplear todo su grado de creatividad para formular hipótesis, para saber cómo va a trabajar en los campos del lugar de los hechos. Es una ciencia ordenada y constructiva. ¿Por qué? Porque si yo no tengo los elementos de orden y construcción, mi investigación se va a perder, se puede viciar, se puede contaminar. Y sobre todo que la criminalística va a ser una ciencia explicativa, porque el perito experto tendrá que disertar en un tribunal toda su hipótesis formulada, toda su tesis ya concluida. Es inventiva porque, repito, se descubren nuevos hechos. Es ordenada y constructiva porque sus conocimientos están sistematizados en la medida de la ciencia. Es explicativo porque examina y manifiesta cómo se aplicaron esos métodos científicos. ¿De acuerdo? Entonces, en síntesis, esta relación del derecho penal con otras ciencias también nos va a dar y nos va a ayudar a que los jueces resuelvan ciertos conflictos. Para ello, el derecho penal y la criminalística, al ser ciencias interdisciplinarias, multidisciplinarias, tienen una naturaleza filosófica,
una naturaleza jurídica establecida partiendo de la Constitución Política, el Código Penal Federal, el Código Penal, cada una de las entidades federativas que hacen el país, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que hagan un objeto de estudio concreto hacia quién, hacia el delito, al delincuente, a sus penas y medidas de seguridad. Desde luego que las ciencias penales suelen dividirse en grandes grupos, o por lo menos en dos, porque por un lado nos van a dar ese elemento normativo jurídico o la cuestión causal explicativa. Las ciencias normativas o jurídicas estudian al delito como fenómeno jurídico, estudian a la pena como fenómeno de sanción. Y las segundas se van a ocupar de esos hechos en cuanto a la vida del hombre y la sociedad, es decir, cómo ha crecido ese delincuente, cómo es que la víctima se puso en un estado de vulnerabilidad, o si fue víctima de oportunidad, o si fue víctima ya de elección, perdón. Entonces, en esta cuestión, las ciencias penales en el primer grupo serán conocidas como fundamentales y le va a corresponder a la criminología. En tanto que las ciencias penales auxiliares estarán vinculadas directamente con el área criminalística como apoyo al derecho penal en la resolución de casos concretos o problemas a casos. Por eso es que se va a valer de algunas disciplinas como la medicina legal, la medicina forense, la psiquiatría, la toxicología, la mecánica de química, la mecánica patológica, la tanatología, la hematología forense, para el estudio de esos delitos. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, nosotros podemos determinar el grado de participación de cada una de las áreas de expertise en la criminalística. Bien, jóvenes. Pues con esto concluyo mi intervención del día de hoy, pero sin dejar de recordar que el derecho penal, al ser un eje sancionador y, sobre todo, rector de delitos, protector de bienes jurídicos tutelados, necesita valerse de elementos como la criminalística para poder esclarecer más concretamente, más directamente y sobre todo apegado a un marco jurídico, el estatuto de delito con respecto de un probable responsable y que la criminalística no nada más es levantar muertos como por ahí lo han señalado mucha gente, ¿no? Inasertivamente, inadecuadamente. Criminalística no es levantar muertos, criminalística no es levantar sangre, no es levantar eh, esas condiciones violentas. Criminalística es una ciencia y por lo tanto se va a apoyar de otras ciencias. ¿Para qué? Para darle auge y resolución a otros casos concretos, como lo son la dactiloscopía y la grafoscopía, el estudio de documentos, el estudio de firmas, como son la estomatología forense, que es el estudio de insectos en eventos sobre fenómenos cadavéricos, que también va a atender a condiciones de cómo está establecida una mecánica de hechos de tránsito, cómo es el elemento antropológico y el estudio de osamentas, el estudio etiológico de un delito, por qué surgen los delitos, por qué cada vez este país está más violento, por qué ahora estamos más temerosos de poder salir a la calle y sobre todo inmersos en esta desconfianza social. Ser criminalista requiere compromiso, requiere sabiduría, requiere vocación por el servicio y sobre todo dignificar en apego a derechos humanos a esa investigación por la cual yo voy a contribuir al Estado mexicano. ¿Y jóvenes? Entonces, en esta cuestión, vamos a entender por qué la criminalística tiene que estar consagrada en un catálogo llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, que esa parte adjetiva de la ley nos va a decir qué es lo que debe hacer el Ministerio Público en primera línea, cómo integrar esa trigenia investigadora y sobre todo que sea concordante el Ministerio Público, los servicios periciales y la Policía de Investigación. Que nosotros entendamos por qué la Constitución Política en su artículo 21 nos habla
de ese conglomerado de contribuciones a una investigación criminal para que se pueda discutir en un tribunal. Hasta aquí me despido, suscríbanse al canal, déjenme un like y les agradezco mucho, 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 mucho su atención. Excelente tarde.